Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del profeta Jeremías. El 5.º mes del 4.º año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén, que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retomar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos.
no me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después de escuchar el día de ayer cómo Jesús saciaba y sacia el hambre física y espiritual de aquellos que se acercan a Él, hoy vemos en primer lugar a Jesús que se retira para orar. Busca el momento de soledad y encuentro personal con su Padre Dios. Esto es algo que debemos hacer nosotros también, todos los días. El tener un encuentro personal con Dios desde la oración nos asegura la paz en el corazón, y la paz en el corazón nos asegura las buenas decisiones para nuestro diario caminar. Y caminar es precisamente lo que hace Jesús en este Evangelio. Hoy vemos a Jesús caminando sobre las aguas. En el tiempo de Jesús se pensaba que el mal residía en las aguas, que ahí habitaba el Leviatán, y muchas historias en torno al mal giraban en las aguas marinas. El hecho de que hoy el Señor camine sobre las aguas nos hace ver, pensar y saber que Dios está muy por encima de cualquier mal, que no hay nada imposible para Dios, que los males más terribles, las criaturas más temerosas, aun aquello desconocido por el hombre, no significa nada en comparación al poder que tiene Dios. Y por el otro lado se encuentra nuestra realidad humana, representada en los discípulos que se habían adelantado y están buscando pescar en medio de la tempestad. Llenos de miedo, contemplan cómo su barca es amenazada, los vientos, el furor del mar, el no poder pescar absolutamente nada, y en medio de tanta dificultad, aparece Jesús caminando sobre las aguas. Obviamente la reacción de los discípulos es de temor. Piensan que es un fantasma, pero el Señor, que sabe lo que están pensando, les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Y a pesar de escuchar la voz de Jesús, a pesar de que acaban de ver el milagro de la multiplicación de los panes, ponen en duda las palabras de Jesús, y Pedro, testarudo como es, le dice al Señor: «Si eres tú, mándame ir sobre el agua». Y el Señor le dice: «Ven». Pero Pedro, al verse caminando sobre el agua, comienza a tener miedo y a hundirse. ¿Cuántas veces habremos vivido esta historia en carne propia?
Nosotros que conocemos a Jesús, que hemos visto sus milagros, que hemos experimentado su cercanía. Apenas llegan los momentos fuertes de dificultad en la vida y comenzamos a cuestionarlo a Jesús. Hoy que estamos viviendo este tiempo de crisis mundial, crisis económica, familiar, crisis moral, parece que nuestra barca se hunde, parece que la tempestad nos arrasa y llegamos a cuestionar la obra de Dios. Pensamos que Dios está caminando por otro lugar distinto al que nosotros transitamos, pero no es así. Ese es el gran engaño del enemigo, que ante las dificultades de la vida nos hace pensar que Dios no está, que se ha ido y que no hay remedio para mi vida. Pedro quitó la mirada de Jesús y la puso en el mar, en sus problemas. Hizo del centro de su mirada el problema y quitó a Jesús y comenzó a hundirse. Nuestra mirada tiene que estar siempre firme en Jesús. No podemos ser cristianos solamente en los momentos felices y de abundancia en nuestra vida. Tenemos que ser cristianos en todo momento, porque si no veo a Cristo en los momentos de cruz, difícilmente lo encontraré glorioso y resucitado. Pidamos a Jesús una fe firme, que no decaiga, que lo veamos siempre, muy por encima de nuestros problemas o nuestros dolores. Que su presencia sea bálsamo para nuestras heridas y luz en la oscuridad. Pidamos la intercesión de la Virgen María, Madre de la Fe y la Esperanza, para que como ella sepamos esperarlo todo de Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.